Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Se los digo de todo corazón. Y pues, bienvenido a mi canal. Espero que sea de todo su agrado y pues, comencemos con este video. Buenas noches, vamos a empezar con este video hablando sobre Belcebú, conocido también como el Señor de las Moscas o Señor de la Vivienda Celestial. Belcebú es uno de los 7 príncipes del infierno y que representa el pecado capital de la gula. Su nombre deriva de Baal-Zebub, un término despectivo que los hebreos emplearon para burlarse del hecho de que los templos donde era adorado estaba repleto de moscas, insectos que se alimentaban de la carne de los sacrificios que no era recogida y se dejaba pudrir. Dentro del templo, en la demonología cristiana, es uno de los 7 príncipes del infierno, según la visión católica. El diccionario infernal lo describe como una mosca demoníaca, también conocida como el Señor de las Moscas. Antaño fue un poderoso querubín aliado de Lucifer, que le consiguió como su principal lugarteniente en la rebelión de los ángeles. Cuando fue expulsado junto con sus aliados, se convirtió en uno de los grandes demonios. Se le confunde a menudo con el demonio Baal. La apariencia de este demonio varía. En algunas ocasiones era un humano, en otras un perro, un gato o una rana, o a veces en combinaciones de las mismas. Pero su apariencia oficial está en el libro Diccionario Infernal de Colin de Plassey, escrito en 1818. La ilustración era la de una criatura con 3 cabezas, la de un humano con una corona, un gato y otra de una rana, las cuales están sostenidas por el lomo y las patas de una araña. No obstante, en el imaginario popular se piensa en Belcebú bajo una forma alegórica, de gran tamaño, rostro hinchado, coronado por un cintillo de fuego, con cuernos, piel muy oscura, peludo y con repulsivas alas de murciélago. Cabe destacar que Belcebú, al ser un demonio, es de naturaleza espiritual, por lo que realmente no tiene ningún tipo de forma física propia. Historia: Belcebú, del icono ruso del descenso de Cristo a los infiernos. Belcebú, príncipe de los dioses falsos, según Francis Barrett, y demonio asociado al pecado mortal del orgullo por Michaelis Sebastiani. Fue en su pasado angelical un miembro de la orden de los querubines y es en el presente uno de los 7 príncipes del infierno, el príncipe que representa la gula, según la versión de Peter Bisfeld. No obstante, para algunos de lo que sostiene la teoría del triunvitario infernal, Belcebú está entre los 3 grandes. Así, para el exorcista del siglo XVII Michaelis, Belcebú es uno de los 3 ángeles caídos más importantes, junto con Lucifer y Leviatán, mientras que para 2 obras ocultistas del siglo XVIII, Belcebú conforman junto con Lucifer y Astaroth la llamada Falsa Trinidad. Según la ocultista del siglo XVI, Joan Weber, Belcebú, quien para la autora comandada de la Orden de la Mosca, dirigió una exitosa rebelión contra Satanás, aunque esto no parece ser cierto, y llegó a ser el lugarteniente segundo al mando de Lucifer. En la demonología antigua,
lo consideraban como un personaje que estaba después del rey del infierno. Esta figura gobernaba el este como un gran duque infernal que comandaba 66 legiones de demonios. Durante el periodo puritano inglés, Belcebú era comparado con Satanás y, de acuerdo a los estudios de Francis Barrett, tenía el poder de hacer invisibles y astutos a aquellos que lo invocaban. Revisando su origen, vemos que la versión hebrea de los textos se concibe que Baal-Zebú es Beelzebub, una deidad originaria de la ciudad filistea de Ecrón. Su significado se traduce como el Señor de las Moscas, título que denotaba cómo los hebreos denigraban a las deidades de sus enemigos, ya que aquel título fue elaborado como una morfa ante el hecho de que dejaban que la carne de sus sacrificios se pudriera y grandes nubes de moscas se aglomeraban en el entorno a las imágenes de sus dioses dentro de los templos. El término Baal-Zebub no nació para denigrar a un dios en particular, sino al conjunto de dioses semíticos del oeste, que eran venerados bajo el título de Baal o Señor. Aunque, y cabe resaltarlo, fue sobre todo más uno únicamente con el contexto de las adoraciones del Abad que los judíos elaboraron aquel título peyorativo. Los equívocos vieron más tarde, en parte gracias a los primeros demonólogos, los cuales en su mayoría ignoraban que Baal era un título que se aplicaba a varios dioses, y de ese modo creían que Baal aludía a un solo personaje. En el Nuevo Testamento suscitó confusión al hablar de Belcebú como Satanás o el príncipe de los demonios, razón por la cual muchos de los primeros demólogos, al saber que Belcebú era Baal, hablaban de él como el primer rey o director del infierno, puesto que creían que, al ser Satanás, según el Nuevo Testamento, Baal no era sino un nombre para referirse al mismo Lucifer, también llamado Satanás. Por otra parte, Belcebú ha sido uno de los demonios más asociados a la brujería, siendo muy solicitados por las brujas y habiendo sido acusado en los círculos religiosos, en muchos casos de posesiones, tales como la hermana de Magdalene. En ese contexto, la magia negra tan importante ha sido Belcebú, que ha llegado hasta el pasado no muy distante, haciendo que su nombre sea muchas veces mencionado dentro de los juicios de Salem. Juicios estos que representaban la última expresión histórica conocida de histeria popular en torno a las brujas dentro de lo que es Norteamérica y Europa. Belcebú y su ejército de moscas. Según la versión de los inquisidores, Belcebú era el señor y maestro de los abats de las brujas, que en su nombre se negaba a Jesucristo, y que en los pedazos de pan que quedaban durante la Eucaristía de aquellas misas negras estaba grabado el sello de Belcebú en lugar de la cruz del Salvador. Se sabe asimismo que las brujas cantaban Belcebú arriba y Belcebú abajo, y que luego formaban un semicírculo en torno al altar, se tumbaban en el suelo y tragaban los trozos de pan con asquerosas pócimas, y luego esperaban la llegada de Belcebú, el cual se complacía en fornicar con todos los participantes dentro de una salvaje orgía. Un caso que vale recordar es de la hermana Madeleine de Mantois, del convento de las Ursulinas, Francia, quien en el siglo XVII fue poseída por Belcebú,
teniendo por ello visiones de sodomía y canibalismo, y frecuentes impulsos que la llevaban a retorcerse en el suelo, exponiendo lascivamente sus órganos genitales en público. El origen del nombre. El origen del nombre de Baal-Zebú o Belcebú está en dos. En Reyes 1, del 2 al 3 y del 6 al 16. Un rey israelita mandaba un mensajero para que visite el templo de Baal-Zebú, dios de la ciudad de Filistea de Ecrón, y averigüe si, según el dios pagano, se salvará o no de las heridas ocasionadas por haber caído de la ventana de su recámara. Y ve y pregunta a Baal-Zebú, el dios de Ecrón, si acaso he de sanar de estas heridas. Según nos cuenta en el libro segundo de Reyes, el profeta de Eliab condenó al rey de Asián a morir por haber preferido aquellas blasfemas palabras que ponían a Baal-Zebú por encima de Yahvé. Y Osías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Yahvé habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a por Belcebú, dios de Ecrón. Y le dijo: así ha dicho Yahvé, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en el que estás, sino de que cierto morirás. En Reyes 1, del 2 al 3 y 16. En Marcos 3:22, los fariseos acusaron a Jesús por expulsar a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Belcebú también es mencionado en Mateo 12, 24 y 27, y en Lucas del 11 al 15 y del 18 al 19. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echada fuera los demonios. 3:22. Una cuestión importante es que Belcebú fue sustituido por Belzebul en la tradición siríaco y el latín de los evangelios, siendo aquella sustituida repetida en la versión Rey James de la Biblia, y dando como resultado el que Belcebú sea una forma ignorada en Europa occidental hasta el Adviento, de traducciones más recientes en que dicha forma del nombre fue restaurada. Bueno amigos, espero que les haya gustado este relato. Sin más que decir, me despido ante ustedes, Cráneo Negro 1997. Y recuerden que en este canal estamos vivos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hasta la próxima.